El día de hoy con ustedes estamos con hepatitis autoinmune, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, nada más. Con ustedes ahorita pues no tengo que pasar lista. Nada más quisiera yo, pues de hecho ya tengo aquí el capitulito de hepatitis autoinmune. Nada más quisiera yo, eso sí. Permítame un segundito para que se acomode. Doctor, yo tengo una duda, Sí. pero es de hepatitis B. Está bien, para que vayamos aclarando. Nada más ahorita, permítame un segundito para Sí, que doctor. acomode yo en la pantalla y en cuanto empecemos ya no tengamos mucha dilación. Nada más es como para hacer la prueba rápida y ahorita nos regresamos, ¿no? Entonces, ya están ahorita con la señal, ¿verdad? Ya, doctor. Sí, doctor. Ok, ya tienen la pantalla bien y todo. Bueno, entonces ya nos estamos habituando con esto. Les explico, cuando estaba yo por dar la materia, no nos había proporcionado la universidad el Microsoft Teams. Yo creo que estaban en tratos con la empresa. Entonces, pues yo me vi en la necesidad de comprar el año completo del Zoom. Entonces, como ustedes entenderán, el hecho de pasarme al Teams era como, a ver, darle una patada a los casi 4,000 pesos que me gasté por el año que pagué del Zoom. Entonces era más bien un poco una situación de negarme a decir, chin, tiré mi dinero a la basura, ¿no? Claro, me sirve para otros fines, pero esto era para ustedes. Entonces, qué bueno que ya tenemos aquí lo de Microsoft Teams. Vamos a estar ya evitándonos las interfaces de tener que estarles comunicando vía Facebook, tener, etcétera. Y esta me parece que está la plataforma, se parece mucho a la del Zoom. Y ustedes, por lo que he visto, están cómodos, se sienten a gusto, a mí me parece perfecto. Entonces, espérenme que se me pase el susto porque es un paciente que tengo que, bueno, más adelante cuando veamos páncreas me recuerdan de mi paciente del cáncer de ámpula de Vater. Cuando veamos tumores periampulares me preguntan, y entonces yo les doy más datos para no perder ahorita mucho tiempo y por lo que vamos. Entonces, bueno, así las cosas, ya se explicarán por qué no había yo ingresado de inmediato. Claro, aquí también se nos quita la interfase de tener intrusos como los hemos tenido. Supongo, ¿no? No sé si haya tenido aquí algún exabrupto al respecto, pero supongo que no, es más cerrado. Aquí sí, pues no vamos a poder tener oyentes, se van a tener que aguantar las ganas. Lo siento por ellos, el que tiene interés en que en un momento dado yo le pueda aportar algo, no me negaría. Ciertamente, desde el punto de vista oficial, no está permitido tener oyentes. Pues toda la vida, de alguna manera, si hay un espacio para alguien que tenga interés en aprender, yo no tengo problema. Algunos son exalumnos, algunos no, y algunos, como nos sucedió ahora, que quieren sabotear las cosas, uno no entiende por qué. Pero bueno, regresando. Ahora sí, decías entonces en relación a la hepatitis C, ¿qué es lo que tienes como duda? No, doctor, de la hepatitis B. De la B. Sí, dime, Sí. Harun. Es que yo bueno, leí que se podía hacer incluso carga viral porque en algunos casos puede resultar negativo el antígeno de superficie y la persona sí puede estar infectada, pero los niveles del antígeno de superficie son tan bajos que no se detectan o hay alguna mutación. Entonces no sé qué tan Sí, mira, cierto. efectivamente, una observación que se hacía antes de tener PCR y de hacer cargas virales para hepatitis B, que es la que estás mencionando ahorita, era esa. ¿Se acordarán que les comenté de la doctora que tuvo, a ustedes no se los comenté porque estoy viendo cáncer de hígado con los chicos de quirúrgica? Ahorita les explico. Ahorita ustedes ven mi cara. ¿O están viendo la pantalla? O sea, ¿qué tienen ustedes enfrente? Nada más es toda Sí, el todos cuadro de los la plataforma. antes. ¿Perdón? A los compañeros.
Ajá, o sea, todos los cuadritos. ¿Yo cómo le podría hacer acá para poder ver a todos ustedes y que que se pusieran con video? Era una pregunta. Ah, porque ya entendí, porque ahorita sin querer apagué la cámara, son esos aspectos. Cuando me paso de pantalla a cámara, ahorita sí ya la están viendo, ¿no? Sí, doctor. Ahora, para que yo pueda estar viendo todas las caras de ustedes, ¿qué tendríamos que hacer? Ok, bueno, eso no es problema, pero era una curiosidad. Gracias, Adrián. Entonces, Harumi, contestándote, gracias. Tenemos teníamos una profesora de acá de la Escuela de Medicina nuestra, que se apellidaba Aguilar González, era Laura. Ella era pediatra, muy buena pediatra, por cierto. Yo le decía que la odiaba porque cuando fui interno de pregrado ella era R2 de pediatría y no me dejaba ni salir al baño del cubículo de pediatría, ¿no? Y le decía yo, oye, cuando yo fui interno de pregrado, si alguien me hizo sentir humanoide, fuiste tú. Se botaba de la risa porque pues ya era otra época, ¿no? En alguna ocasión me interconsultaron para ver un paciente que tenía como unos 14 años de edad, que tenía una pancreatitis aguda. Entonces, ese paciente era hijo de una amiga de ella y ellas interconsultaron a un internista porque pues ya era el chico, ya se pasaba un poco de la edad pediátrica que atendía a Laura y me tuvo confianza. Entonces, tiempo después me llegó a ver con un ultrasonido y con unas pruebas de funcionamiento de hígado. Ella ya estaba cirrótica. Eh, 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 era muy estudiosa y cuando estaba en la universidad buscó un campo clínico para ella solita ejercer, bueno, para aprender, y fue a una clínica que era de un decano de la universidad, un profesor ya mayor, y entonces le dijo alguna vez, oye, tú estás muy flaca y estás pálida, vente, te vamos a transfundir, yo creo que estás anémica, pero prácticamente de verla la transfundió, y desafortunadamente le contagiaron virus B. Entonces, sale al caso por la pregunta de Harumi, y resulta que ella se hace positiva para antígeno de superficie, tiene hepatitis crónica y hace cirrosis desafortunadamente. A mí me llega a ver ya cirrótica inicial, pero totalmente compensada sin ningún problema, o sea, estaba con A de Child, que es una clasificación que tenemos nosotros para pacientes cirróticos, ahora que veamos cirrosis, vamos a ver ese aspecto con ustedes, y resulta que normalmente a los pacientes cirróticos los controlamos, tenemos que checar que no tengan varices esofágicas y no vayan a fallecer por un sangrado desapercibido para poderles dar profilaxis, ese sería un punto. El otro punto sería, es el de, pues, ver cómo están las pruebas de funcionamiento hepático, que no tengan plaquetopenia riesgosa, que no estén con las proteínas muy bajas y que puedan estar dando ascitis o edemas, tiempo de protromina prolongado y tendencia hemorrágica, etcétera. Todo eso, tratar de analizar si se puede incidir en ese manejo o no. Y otra de las cosas que se maneja siempre, porque un factor de riesgo para cáncer de hígado, de los más importantes, es cualquier etiología de cirrosis, que ya habíamos comentado aquí con ustedes, y el otro sería el de virus de hepatitis B en específico. Entonces, ella la estaba controlando un hepatólogo y me llega a ver un día quería saber mi comentario porque se había pasado incluso al uso de medicina alternativa. Entonces, para esas fechas, sin tener el conocimiento que está diciendo ahorita Harumi, no existían las pruebas de PCR más atrás. Entonces, no se tenía mucha costumbre de estar utilizando carga viral para virus de hepatitis B. Para virus de hepatitis C empezaban a surgir por ahí los tratamientos a través de interferón y ya también se empezaban a hacer cargas virales y después también se adoptaron para la B. Entonces, la carga viral ustedes saben que se determina por PCR y PCR es mucho más específico y más sensible que otras mediciones, justamente. Entonces, antiguamente se aceptaba que había algunos pacientes que se negativizaban para antígenos de superficie para hepatitis B. Ella, ignorante de estas cosas, del detalle, por decir así, a pesar de que ustedes saben que los pediatras tienen mucho de infectólogos porque en la infancia es cuando más se ven enfermedades infectocontagiosas, entonces resulta que me dice, oye, estoy feliz, ¿qué pasó, Laura? Pues te vengo a ver para que me des tu opinión, porque mira, estoy negativa para virus de antígeno de superficie para virus de hepatitis B. Le digo, oye, pues felicidades, déjame ver tus estudios. Entonces se mostraba con cambios
no recuerdo si tenía ya inversión de la relación AG o, o discretamente prolongado tiempo de protrombina, no importante, estaba en Child A, eso sí. O sea, a Child A, pues el paciente está cercano a lo que es una persona sana, pero no exactamente, ¿no? En la clasificación de Child, el puntaje mínimo es 5 y ella andaba como con 6, si mal no recuerdo, o los mismos 5. O sea, muy bien compensada. Pero al ver yo el ultrasonido, que les decía yo que se pedía para estos fines, no lo mencionó en el reporte el que lo hizo, pero yo lo vi. Vi una lesión, no recuerdo si era hipoecoica, una o más, y le digo, oye, ¿y esta lesión que tienes acá en el hígado? ¿Cuál, Miguel? Pues esta. Y ¿sabes qué? Una vez que nosotros sabemos que el paciente tiene una lesión en el hígado, es necesario hacer una medición de alfa-fetoproteína, que es un marcador para cáncer hepatocelular, que no en todos los casos se manifiesta. Se la pedí y estaba elevadísima. Entonces, con ella, hepatitis B, cirrótica, tumor, y tenía, no me acuerdo si tenía 700 o 900, cuando que lo máximo son algo así como 20 de alfa-fetoproteína. Entonces, yo no tenía ni que hacerle una biopsia para saber que tenía un cáncer hepatocelular. Pero lo curioso del caso es que estaba con antígeno de superficie negativo. Entonces, efectivamente, algo que sí ya se sabía para entonces es que los pacientes que se negativizaban para antígeno de superficie podría ser que continuara la hepatitis crónica. Se negativizaba el antígeno de superficie, pero no se negativizaban las transaminasas. Y eso nos hacía pensar que por algún motivo ya no se detectaba el antígeno de superficie, pero que todavía seguía siendo agresivo el virus. Entonces, para fines prácticos, es preferible para un paciente que ha tenido antígeno de superficie positivo y que luego se negativiza, pedir efectivamente una cuenta de carga viral. Entonces, tienes la información propiamente en ese sentido. Entonces, no sé si esto contesta tu pregunta, Harumi. Sí, doctor, pero otra duda. Entonces, ¿usted recomendaría hacer PCR en caso de que pues ya esté aparentemente sano el paciente, pero que no tenga anticuerpos contra el antígeno de superficie? Eso O es importante. Si el paciente tiene antígeno de superficie negativo y tiene anticuerpos, la posibilidad más grande es que tengas cero virus B. Sin embargo, si te queda la duda, puedes pedir PCR. Efectivamente. Y entonces y si te encuentras con carga viral cero, pues se confirma lo que te está dando de antígeno de superficie. No se suele hacer, me adelanto a decirte. O sea, lo que sí se suele hacer es que alguien que tuvo hepatitis B, en la actualidad ya estamos un poco más lejos de eso afortunadamente, porque ya se vacunan. Entonces, pues ya no hay casi hepatitis B. Y además los bancos de sangre en la actualidad están súper controlados para eso y de entrada se hace determinación de antígeno de superficie, pero eventualmente puede suceder que haya un donante con antígeno de superficie negativo y como el caso que estamos mencionando, ¿verdad? Que se desconozca él de hepatítico, ya se haya negativizado su antígeno de superficie, pero no tenga anticuerpos ante antígeno de superficie, ¿no? Curioso, porque es algo que eventualmente puede llegar a suceder. Entonces, si ustedes tienen anticuerpos antígeno de superficie IgG negativos en un paciente que saben que antes fue antígeno de superficie positivo, sí vale la pena hacer la carga viral. Claro. O sea, no estamos 100% seguros de una persona que está así, ¿no? Eso es interesante. O sea, cómo se le va rascando y vamos sacando cositas, ¿no? Efectivamente. ¿Alguna otra? ¿Ya no? no, pero gracias. Bueno, ya ahora sí quedas tranquila, Harumi, o todavía traes ahí algo colgado. No, no, doctor, gracias, ya. Bueno, Aclara, todo claro. perfecto. ¿Alguien más? Bueno, entonces ahora sí ya nos vamos a ir a nuestro tema de hoy, que habla sobre hepatitis autoinmune, ¿no? Ahora sí, ya andamos por ahí. ¿Y alguien quiere comentar o preguntar algo sobre esto? Traigo esto dice de epidemiología de hepatitis autoinmune crónica. Pues se los paso al costo. Chéquense el artículo, no me parece malo, es incluso Nahum
Misael Uribe y Nahum Méndez Sánchez son de los principales investigadores de hepatología en México. Ellos son del Instituto Nacional de la Nutrición y el doctor Misael Uribe sigue siendo un hepatólogo de primera, pero es el que ha hecho un papel excelente como director del Hospital Médica Sur. Hagan de cuenta que la mayoría de personal del hospital de nutrición y egresados de nutrición dijeron, vamos a hacer un hospital privado de primera línea, y entonces se les ocurrió hacer Médica Sur. Originalmente el director que estuvo salió ahí con broncas legales y demás, pero finalmente el que tomó la dirección fue el doctor Misael Uribe, que está acá. Mi cursor sí se ve, ¿verdad? ¿Ven ustedes el cursor? Está señalando aquí. Sí, doctor. Sí, doctor. Y en caso de que ponga yo pantalla completa, también es algo que quiero ver. Igual, ¿no? Pues ese con más ganas, ¿no? Bueno, acá lo que tengo es precisamente de este artículo. ¿Sí, dime? Sí. Hay un puntero. ¿Y hay qué? Ajá, pero por ejemplo, ahorita tú no ves mi puntero. Ok. Y donde está los tres puntitos, nada más dice siguiente, anterior, última diapositiva y por título. O sea que solamente ustedes lo ven si reduzco mi pantalla, ¿no? Ajá, está un lápiz por ahí, ok, ya con eso. Ahorita sí lo pueden ver, ¿no? Sí, así se ve. Así minimizado y además lo ven bien, ¿no? O sea, no tienen bronca, ¿no? Ok, entonces, bueno, lo que les quería yo mostrar es, observen ustedes cómo a través de los años, en por ciento, la prevalencia fue siendo de esta y entre el 8 y el 13 fue de 8.5. Entonces, afortunadamente, la hepatitis autoinmune, pues no es tan frecuente, de alguna manera. Entonces, pues esta hepatopatía de la hepatitis autoinmune, pues todavía no se sabe qué es lo que la desencadena desafortunadamente. Y hay aspectos que nos permite identificarla, que básicamente son la formación de digamos, anticuerpos auto 1, ¿no? En este caso, anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimúsculo liso. Hay varios anticuerpos, pero los más utilizados son los antimúsculo liso y los antinucleares, que nos dan una señal de que el paciente está teniendo una autoinmunidad y que hay que acallarla. Y entonces el tratamiento para la hepatitis autoinmune se parece un poquito al tratamiento que utilizamos nosotros para los pacientes trasplantados para evitar rechazo. Fíjense nada más qué infortunio. Una de las características bioquímicas que tenemos, porque la hepatitis autoinmune puede cursar pues, en forma aguda, puede cursar en forma crónica y puede cursar con remisiones. O sea, cuando el paciente tiene remisiones, pues no le miden nada, ni transaminasas elevadas, los anticuerpos anti sí, eso sí, pero las transaminasas y otras cosas, ¿qué es lo que hace a veces que los pacientes entren en remisión? Tampoco se sabe. Entonces, pues ahí estamos un poco todavía en pañales con las enfermedades autoinmunes. Habría que ir, pues se está avanzando, pero todavía hay muchas cosas que no se han aclarado. Cuando ustedes tienen un paciente con hepatitis aguda, por ejemplo, vamos a ponernos en el caso, ¿se acuerdan ustedes que les planteé una pacientita que me llegó a ver por diarrea y que la tengo en estudio y que pues terminé por pedirle antígeno de superficie y anticuerpo para virus C, que es lo más frecuente y me salieron negativo? Ahorita lo que tendría yo que hacer en el ejercicio es checar si la paciente no tiene una hepatitis autoinmune crónica. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Pues en las pruebas de funcionamiento hepático convencionales completas, nos va a aparecer que tiene hipergamaglobulinemia a expensas de la IgG. Eso es una característica bastante constante de pacientes que tienen hepatitis autoinmune, que la IgG está súper elevada, o sea, es un anticuerpo, ¿no? Las IgG son anticuerpos y pues se elevan ahí porque tenemos el efector directo que estamos teniendo que producir anticuerpos en exceso contra nosotros mismos, entre comillas, ¿no?
Entonces, y además habrá que pedirle anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso. Más adelante les voy a mostrar otros marcadores que hay, que eso es importante. Aquí uno de los pleitos que tenemos, porque algunos pacientes también cursan colestásicos, y ahorita vamos a ver las diferencias que hay entre esto, y hay una que se conoce como intermedia, ¿no? Entonces, desde el punto histopatológico, ¿se acuerdan ayer que les decía yo que había una característica típica? Y en el caso de la autoinmune era esta, la hepatitis de interfase, y que se infiltran, tienen infiltración portal por células plasmáticas. Eso en sí es la hepatitis de interfase, la infiltración portal por células plasmáticas. Hepatitis de interfase, no se les olvide a ustedes. Otro aspecto es, por ejemplo, que, pues, esa es la explicación fisiopatológica, que las células T sobre los antígenos hepáticos, que, bueno, ¿cuáles antígenos hepáticos, no? O sea, imagínense que nos autodesconozcamos, ¿no? Y entonces, al existir como tales, en el organismo, pues se produce inflamación, necrosis y fibrosis progresiva. Acuérdense ustedes que la fibrosis, pues traduce prácticamente la cirrosis. Hay genética para esto. Incluso aquí están directamente los genes que pueden estar alterados, cuando menos en México se habla del DRB10404, y una de las cosas que se pueden ver es que el 40% pueden provocar insuficiencia hepática e incluso puede haber una hepatitis aguda severa de todos los pacientes que tienen hepatitis autoinmune. Los tratamientos típicos son a base de corticosteroides. Casi siempre lo que se utiliza es prednisona. Los pacientes andan con prednisona. Habitualmente cuando se tiene el cuadro agudo se dan dosis de 50 miligramos. En el comercio se conoce como meticorten. Y después se les anda trayendo con 5 miligramos, dependiendo de la respuesta de cada persona. ¿Y cómo creen que se mida la respuesta a los corticoides bueno, también se utiliza otro medicamento inmunomodulador, inmunosupresor, que es la azatioprina? ¿Cómo creen ustedes que se mida que están teniendo buena respuesta al tratamiento? ¿Unas transaminasas? Claro, claro. El paciente deja de tener proceso inflamatorio y muerte de transaminasas, de hepatocitos, no van a estar liberando transaminasas en exceso, se normalizan, ustedes están con la dosis adecuada. A veces lo que se hace a los pacientes que se les tiene con corticoides y azatioprina, se les suspende la azatioprina, se deja solo con corticoides, y si siguen así, pues se les mantiene así un tiempo. Después, si los están trayendo con 10 miligramos de corticoides, se puede probar con 5. Y si son 5 miligramos y siguen bien, hay quien incluso experimenta suspenderlo. Y si se suspenden, pues es que han caído en remisión. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pues es lo que tienen ustedes, ¿no? Entonces, las remisiones, que eso es lo que estamos tratando de buscar, más o menos el 65% la adquieren después de un tratamiento para año y medio, a 3 años el 80%, y la ventaja es que a 10 años están vivos del 80 al 93%. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que se tiene cierto éxito con el tratamiento para la hepatitis autoinmune, impidiendo que los pacientes fallezcan por ello, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Déjenme ver porque no vaya a ser que se me termine la... Ahora sí. Bueno, aquí en esta diapositiva les decía yo que... para eso, ¿cuál es la clínica de los pacientes que tienen hepatitis autoinmune? En algunos casos, ninguna. En otros casos pueden ustedes tener, o sea, es asintomática. En otros casos pueden ustedes tener pacientes con una hepatitis aguda, y entonces sí, con las características clásicas de las personas con hepatitis aguda. Y en otros casos, lo que se conoce como insidiosa, que pongo acá, los pacientes andan con fatiga, a veces pueden tener ictericia, a veces no, traen algo de cefalea, hiporexia, pierden peso. Entonces eso es lo que podemos tener nosotros con eso. Miren ustedes los anticuerpos y los antígenos que eventualmente pueden existir en los pacientes que tienen hepatitis autoinmune. Se habla de los antinucleares. Les decía yo que estos dos son los más socorridos de solicitarse
en parte por el costo que no es tan elevado y en parte porque están más disponibles. Otro más que también da, que cuando ustedes quieren ir más a fondo, es el que se conoce como anti-LKM1, que es un anticuerpo antimicrosomal de riñón e hígado tipo 1. Y luego el anticitosol, hepático 1 y los periféricos perinucleares de neutrófilos no se suelen pedir, pero también se positivizan en casos que tienen esto. Y en ocasiones se puede determinar el antígeno soluble de hígado, que se conoce como de hígado o hígado páncreas, que se supone es el que puede ser el blanco de la autoinmunidad en los pacientes. Algo que quería yo comentarles, aquí traigo un caso clínico que está en la red. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos hepatitis, les decía yo que checaran ustedes las manifestaciones atípicas de la infección por el virus de hepatitis A? Acá agregué el caso clínico que está en esa revista, porque hay 3 casos clínicos interesantes, pero en este caso era una asociación de hepatitis aguda tipo A que hizo que el paciente como que se le pudiera observar que tenía una hepatitis autoinmune. Y aquí lo interesante del caso es que la hepatitis A indujo una agudización de la hepatitis autoinmune, o no sabemos porque el paciente no tenía marcaje previo, ya traía una hepatitis autoinmune a lo mejor asintomática, y cuando se le desencadena la A, aparentemente no se cura el paciente, ya tiene anticuerpos incluso para la hepatitis A y el paciente sigue superictérico y con transaminasemia, y entonces lo que se descubre es que el paciente tiene una hepatitis aguda sobrepuesta a la hepatitis A, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita sobre esto? No es fácil. Ajá, venga. No sé si qué tan cierto sea, pero yo había leído que en el caso de las autoinmunes, en el caso de las transaminasas, la que se llega a elevar más es la AST en vez de ALT. Y no sé si O sea, eso sí. AST en lugar de ALT. La verdad es que eso no es muy confiable. Se conoce en términos generales que ALT es más hepática que otra cosa, pero esa relación incluso no hacemos tanto hincapié en ella. Acuérdense ustedes que incluso cuando se invierte se piensa más en alcoholismo que no. Esa a lo mejor sería la más constante, la relación entre una y otra, pero esa no te da tanta pauta, la verdad. Incluso desde el punto de vista clínico, algo que sí da pauta, y no se los mencioné, son las manifestaciones extrahepáticas en sí de la hepatitis. Entonces, una de las más constantes es el antecedente de tiroiditis. O sea, ¿ustedes ya tuvieron endocrino? Sí. Ya tuvieron endocrino. Entonces, bueno, ya vieron ustedes que una de las causas más frecuentes de hipotiroidismo son las tiroiditis. Y normalmente la tiroiditis pues puede ser autoinmune. Entonces, si ustedes tienen una mujer, paciente mujer, cuarentona, que de repente se pone ictérica y que sale antígeno de superficie negativa y demás, y en la historia clínica captan ustedes que el paciente está tomando Eutirox para suplir el hipotiroidismo que trae porque tuvo tiroiditis en el pasado. Ahora, les voy a decir, muchos pacientes que están hipotiroideos, es más de mujeres que de varones, están, diré yo, hipotiroideas, nunca supieron que tenían tiroiditis, curiosamente. Dicen que una de las manifestaciones de la tiroiditis es un poco de dolor en la garganta, a veces que se confunde, molestia en la parte baja, pues obviamente de la topografía de la tiroides, y se pasa y ya no se acuerdan, ¿no? Y si eso les pasó 8 veces, pues no saben si fue una faringitis o fue una ronquera de que estuvieron gritando, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues no, por ahí, pero si tenemos paciente con hepatitis autoinmune, sospeches, eso sí es bastante importante. Déjenme checar nada más aquí un pequeño aspecto. Ahorita están viendo ustedes en pantalla lo que puse, ¿no? Lo que puse. No, seguimos viendo la presentación. Sí, o sea, se comporta parecido al Zoom. Ahorita lo que hice fue en mi pantalla, porque no estoy compartiendo mi pantalla, solamente estoy compartiendo la app que puse, si es cierto. Lo que pasa es que hoy nos tocaría ver ya hipertensión portal desde ayer, ¿verdad? No, estos son los de quirúrgica. Espérenme un segundo, por favor.
Es que luego me pico platicando con ustedes de aspectos clínicos. O sea, todo esto ayuda para ustedes, ¿no? Porque a lo mejor lo que yo les digo es un poco diferente a lo que leen y aporta, ¿no? Y hace criterio, que eso es lo que me interesa, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera que tuvieran, ¿no? Ok, entonces por ahí vamos bien. Hoy es jueves, ¿verdad? En teoría nos tocaba ver hepatitis crónicas en general. Ok, nada más lo único que quería yo ver. Tenemos crónicas en general y te dice colestasis. Esto está perfecto porque se enlaza bien y el lunes tendríamos encefalopatía hepática. Ok, perfecto. Creo que no hay problema. O sea, no estamos perdidos todavía. Eh, ¿Siguen teniendo en pantalla la presentación o ya no? Sí, doctor. Sí. Ok, donde dice caso clínico ahorita. Ok, bueno, entonces vamos a irnos a las diapositivas. Si ustedes se fijan, existe una en la que les tengo puesta, que dice una de 3. Dice hasta arriba donde está el cuadro 5. Esto sí lo tomé de la guía de práctica clínica que habla sobre hepatitis autoinmune. Está bien hecha esa guía. Esa se las recomiendo. De hecho, de ahí saqué esta información. Estas tablas incluso. Entonces, el sistema de diagnóstico del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune, si se fijan, tiene varios rubros y un puntaje. En el lado izquierdo, por ejemplo, el hecho de que sea mujer, vean ustedes, femenino, da más 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más frecuente en la mujer que en el varón. Esto también quiere decir que cuando yo les digo, oigan, es que la presentación de la enfermedad es proteiforme, ¿qué entienden por eso? Proteiforme. La presentación de la enfermedad es proteiforme. ¿Alguien tiene en mente? Bueno, si no hay nadie que tenga en mente esto, el proteiforme significa variable y una presentación que no es muy específica, que puede ser tantito de esto, más de esto, menos de esto, a veces sí esto, a veces no esto. O sea, no es fácil hacerlo. Eso en sí, eso es lo que quiero decir con proteiforme. Vamos a regresarnos a estas diapositivas donde habla de las características de la hepatitis autoinmune. Son unas características globales. Entonces, habla de distribución mundial, habla de que la relación hombre-mujer es 4 a 6 mujeres por un varón, la edad de presentación anda por ahí de los cuartos a sexta década de la vida, pero puede ser en cualquier edad, y puede ir desde asintomática, lo que les dije, ¿se acuerdan? Lo otro que les mencioné de astenia, dinamia, ¿qué significaría cuando hay prurito, muchachos? No hemos visto el tema. Hay elevación. Hay ictericia, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué? Por los depósitos de bilirrubina causa Exacto, o sea, la prurito. colestasis provoca prurito, efectivamente. Pueden llegar a tener falla hepática aguda o crónica y la cirrosis puede aparecer ahí y más o menos, por desgracia, 1/3 de estos pacientes a veces cuando se diagnostican con hepatitis autoinmune es porque ya tienen cirrosis desafortunadamente, ¿no? Entonces, pues lo idóneo es agarrársela de nuevo, ¿no? Como dice acá. Y hay otras que dice hepatitis autoinmune inducida por fármacos, pero también tomen ustedes en cuenta, si ustedes le ponen atención al caso clínico que tenemos al final, pues no sabemos si puede ser una hepatitis autoinmune inducida por hepatitis A, que eso es lo que podría pensarse. En el examen físico, la hepatitis autoinmune per se, solo que sea aguda, pues vamos a ver ictericia. Y de ahí en fuera, pues qué otra cosa, ¿no? Y sí, el paciente ya está cirrótico, entonces ya vamos a ver cirrosis, pero no es un diagnóstico de hepatitis aguda en sí, sino ya de cirrosis. Y acá ya les puse a ustedes los anticuerpos asociados. El más frecuente son los 2 primeros, el ANA y el SMA, los antinucleares y los antimusculo liso. Y el LKM1 que les decía yo que es menos frecuente y los otros 2 también, que ya se los puse en un listado. Acá lo que quería yo mostrarles era la asociación de otras enfermedades extrahepáticas a la hepatitis autoinmune. Y miren que es relativamente constante la presentación de la tiroiditis.
Es curioso porque les voy a platicar de un caso clínico que incluso llevó a la... Déjenme ver. En tumores periampulares y en coledocolitiasis, cuando veamos coledocolitiasis, apúntenle, por favor. Cuando veamos coledocolitiasis, alguno de ustedes me dice, oiga, doctor, que nos iba usted a platicar un caso de una paciente que tenía hepatitis autoinmune y que pensaron que tenía litiasis. Y ahorita vamos a asociarlo, en pocas palabras. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque este caso al que quiero referirme con mayor amplitud, ¿por qué lo quiero manejar cuando veamos coledocolitiasis? Porque quiero que tengan ustedes el conocimiento más allá de tumores periampulares, de cálculos en la vesícula, de ictericia, ya todo esto que estamos sumando para que lo disfruten más, porque si no luego se les olvida, o sea, como que les pasa desapercibido. Entonces ya tengo con ustedes dos compromisos. Uno es este y el otro es del tumor periampular y de nuestro caso clínico, ¿no? El de ahorita precisamente. Bueno, entonces, miren ustedes cómo lo más constante son pacientes con tiroiditis y alguna relación con CUSI y alguna relación con diabetes. Artritis reumatoide, psoriasis, Sjögren, enfermedades cuando dicen enfermedades de tejido conjuntivo, pues a lo mejor pudiera caer ahí la artritis reumatoide, ¿no? Y otros, como serían lupus eritematoso, enfermedad celíaca, glomérulo, todos estos, si se fijan, son enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, bueno, ya para caer bueno, este es un sistema del Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune, que les decía yo que pues da puntaje. ¿Ya analizaron ustedes estas tablitas ahí previamente? ¿Alguien de ustedes se les ocurrió? Porque de repente van de decir, bueno, ¿y para qué carajo nos pone el doctor estas tablas? ¿Qué quiere que nos las aprendamos de memoria o qué carajo, no? Obviamente que no, por eso está la tabla. No faltará el que se la aprenda de memoria. Felicidades el que tiene ese tipo de memoria fotográfica. Qué padre, qué envidia, la verdad, de las buenas. Pero pues van a ser ¿cuántos? Uno o dos de cada no sé cuántos, ¿no? De cada muchos. Entonces, pues, se necesita la tabla, pero si es que ustedes se pudieron asomarse a ver, por ejemplo, ahorita podemos hacer un análisis rápido, por si no lo vieron. Si hay alguien que, pues órale, venga. Si no hay nadie, entonces vamos a checar estos aspectos. Uno de ellos es que, por ejemplo, ¿qué significa que el sexo dé 2 puntos? Que es mucho más frecuente, entonces la posibilidad es más alta. Si es varón, pues no dan los 2 puntos, entonces nos va a poner en qué pensar. Y lo que tú decías, la relación pero no es acuérdense que aquí la relación no es de AST-ALT, sino es de fosfatasa alcalina con AST. Y entonces yo les preguntaría, tú que me dijiste hace rato de AST y ALT, ¿por qué crees que estén haciendo una relación fosfatasa alcalina AST? Venga. ¿Sí me escuchan? Estoy hablando solo. Sí, doctor. Ay, un susto enorme. ¿Alguien me quiere decir? ¿Alguien se imagina qué es esto? Analícenlo. Dice, FA entre AST o ALT, cualquiera de las dos ponen. Vamos a suponer que tenemos una fosfatasa alcalina de 200 y que tenemos una AST de 60, ya digo, o ALT de 60, pongamos la patológica. Entonces, 200 entre 60, ¿cuánto les da? Les da algo así como 2.5, ¿no? ¿Están de acuerdo? Da 3.33. 3.33, lo que les dije. Bueno, entonces está en más 3. ¿Y qué va a suceder cuando eso pasa? Le resto 2 puntos. ¿Por qué le resto 2 puntos? ¿Me estoy alejando del autoinmune o no? Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente con una FA de 60 y una ALT de 80? Entonces no llega a 1, ¿no? 60 entre 80, pues es 8 por 8 por 8, 8.75, ¿no? Entonces le pondríamos más 2 puntos. ¿Qué les significa a ustedes esto? A ver, ¿quién me dice yo? Ya es muy sugerente. Vamos para atrás un poco. ¿Qué? Pues A ver, venga.
Ajá, en el valor negativo se aleja del autoinmune, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque tal vez porque tiene No, no, que ver no, más con la elevación espérame, de las espérame. transaminasas. En valor negativo son más 2 puntos. Se acerca al autoinmune. Cuando son menos 2 puntos, se aleja del autoinmune. O sea, un montón de fosfatasa y poquitas transaminasas me alejan del autoinmune. Estaban hablando, a ver, vengan, los que estaban comentando. Doctor, sería Sí, porque cuando es negativa la relación, pues habla de que la AST o la ALT es más elevada. Entonces, pues habla más de un daño de los hepatocitos a que sugerente a un tumor o a una... Sí, ¿no? podría ser, más o menos, tienes la idea, pero la FA que mide, chiquita, no es tanto de La tumor, fosfatasa. acuérdate. ¿Perdón? La ¿La FA, Mm, expresión? a lo ¿La mejor expresión? podríamos decirle a los del grupo internacional que ya no usen FA, que utilicen gamma GT. Probablemente sería más sensible, no lo sé. Pero, ¿qué decían? ¿Que la FA qué onda? Mide la expresión, ¿no? Digamos. O- Acuérdate que es la capacidad no tanto de excreción en sí, sino de esa más bien son las bilirrubinas. Pero sí es cierto, también la FA y la gamma GT quiere decir que se está atorando. Entonces, lo que pasa es que hay otra enfermedad que se piensa que es autoinmune, que es la colangitis crónica, la colestasis crónica, lo que se conoce como CBP, la cirrosis biliar primaria, a donde mientras más ictérico está el paciente, puede tener elevación de transaminasas, pero entonces nos está orientando más hacia una CBP que a una hepatitis autoinmune, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir este rubro? Que los pacientes no están teniendo tendencia a estar ictéricos o a tener colestasis, sino a tener más daño hepatocelular. Entonces, mientras más daño hepatocelular tienen, o sea, mientras la AST o la LT son más altas, pues cuando hacen ustedes una división, pues será más bajo. El ejemplo que les puse al final, por eso suma 2, quiere decir es más de inflamación que más de cuestión colestásica, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir este pequeño rubro, por eso me atoré en él. ¿Mm? De hecho, la clase que les doy ahora prácticamente está en relación a esta tablita mugrosa. ¿Mm? Bueno, ya habíamos hablado de la IgG, cuántas veces por arriba de lo normal, y es una de las características típicas de la hepatitis autoinmune, la IgG. Entonces, mientras más alta, ¿cuántos puntos va a tener el paciente? ¿Más de 2 veces? ¿Por encima de lo normal la IgG? ¿Cuántos puntos le van a sumar? 3, ¿no? Más tres. Pues quiere decir que nos orienta mucho hacia hepatitis autoinmune, porque incluso da 3 puntos. Ahora, vámonos nosotros contra los anticuerpos. Cualquiera de estos 3 que se eleve, ANA, antimúsculo liso o LKM1, si las titulaciones son por arriba de 1 a 80 diluciones, pues suma más 3. Entonces, apoya fuertemente. ¿Sí? ¿Qué es el AMA? ¿Quién me dice? A ver, no crean que soy tan cruel. Anticuerpos antimitocondriales. Eso, bien, no estaba por acá. AMA. Ay, no lo pusieron estos canijos acá, ¿verdad? Efectivamente, no lo pusieron. Es que se supone que en la parte al pie de la gráfica es a donde lo tendrían que poner. ¿Y por qué creen ustedes que los anticuerpos antimitocondriales sean -4? A ver, ¿tú qué dijiste anticuerpos antimitocondriales? ¿Por qué cuando una persona tiene anticuerpos antimitocondriales le ponen -4? Y ya vienen dos, miren, acá tiene -2 y aquí tiene -4. ¿Tendrá que ver alguna asociación esto con esto? No, Doc, no se inspiraron. Bueno, de una vez me doc, adelanto a decirles. Sí, venga, venga. doc. Ah, eso está bien interesante, no lo sabía yo. Mm.
Gracias por decirlo. Ujú. No anda por ahí, ¿eh? Pero qué, pues se me hizo interesante lo que mencionaste. Y qué bueno que lo piensas, a mí me parece fantástico. ¿Saben qué, muchachos? Existe una enfermedad que vamos a ver mañana, que es la cirrosis biliar primaria, justamente. Y la cirrosis biliar primaria tiene la característica típica de tener anticuerpos antinucleares positivos. Entonces, una cirrosis biliar es una cirrosis colestaciante cañón. Entonces, ¿qué tiene que ver esta, que resta 2, y esta? ¿Poco o mucho, muchachos? Cuando dije colestaciante, que produce colestasis o ictericia cañona, ¿no? Y un montón de comezón. Entonces, ¿tendrá que ver esto con esto? ¿Sí o no? Pregunta de examen. El hecho de que la relación FA-AST sea menor de 2 y que la AMA sea menor de 4 hace que estas estén asociadas, ¿sí o no? No. ¡Ah! No. No, sí, en realidad sí, porque les decía yo que la... Tendría que ser que sí, ¿no, doctor? Porque entonces ambas descartaría. Se perdió un poco tu voz. ¿Podrías decir que sí? ¿Por qué? Ambas es- ah, por- Venga. Bueno, es que se perdió tu micrófono. Les decía yo, sí, porque es colestasis lo que produce esa enfermedad y se caracteriza por eso. Entonces, fíjense ustedes cómo está bien interesante que esta tablita nos dice mucho y le podemos rascar un montón, claro, hay que saber. Y pues como se supone que yo les llevo pasos a ustedes del conocimiento en esto, les puedo aportar, ¿no? Que ese es el chiste. Marcadores de infección viral. Sin ver del lado derecho, ¿ustedes qué dirían? Si tenemos un marcador de infección, o sea, no vean esto ahorita, nada más digan marcadores de infección viral. Si yo tengo antígeno de superficie elevado o IgM elevado, ¿van a ser más puntos o menos puntos? Menos puntos. Sí, Menos positivos, puntos. menos puntos, ¿no? Exacto, exacto. ¿Ya vieron? Eso es lo que nos está llevando más a pensar autoinmune, pensar autoinmune. Entonces, cuando ustedes quieran hacer diagnóstico de hepatitis autoinmune, agárrense esta tablita y cuantifiquen todo eso. Hasta donde le alcance el paciente también, ¿no? Historia de medicamentos hepatotóxicos, que sí tiene, que está tomando paracetamol de un tiempo para acá y que le duele la cabeza y toma 3 tabletas diarias desde hace un mes, pues no es autoinmune, es una hepatitis. ¿Ya vieron ustedes cómo ahora, cuando vimos hepatitis agudas en general, cómo vamos jalando ahora sí ya datos que nos van aclarando de dónde viene? Eso es emocionante, ¿no? Entonces, hepatotóxicos -4, que no los toman nada más +2. Es impresionante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando chupan mucho? Pues obviamente, si el paciente chupa un montón, pues quita -2. El problema es alcohólico, no es autoinmune, ¿de acuerdo? 60 gramos al día, pues 6 tragos diarios. Ya es mucho, entonces puede ser. Y las histológicas, ¿cuál es la característica que les acabo yo de decir? ¿La de? La de interfase. Claro, más 3 puntos, ¿no? Las otras ponen poquitos puntos y si no hay nada, -5 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que son -5 puntos? O en las biliares, -3 puntos. Pues porque es tan característica que como que es obligatorio que exista la interfase y si no le vamos borrando, nos va alejando. ¿Qué les dije de tiroiditis? +2 puntos, ¿no? Entonces todo está contando y para finalizar, hay aquí algunos, ya una determinación ya genética y demás, que nos puede ir dando en los antígenos de histocompatibilidad, en DR3 o DR4, un puntito, la seropositividad para otros anticuerpos de otro tipo, +2 puntos, y una cosa muy importante, si el paciente tiene una buena respuesta al tratamiento, ¿por qué da +2 cuando remite? Es obvio, ¿no? Porque si ustedes le están dando tratamiento a un autoinmune y el paciente remite, pues le tengo que sumar 2 puntos porque muy probablemente sí tenemos esto. Entonces, miren ustedes lo que tenemos. Más de 15 puntos, definitivo para hepatitis autoinmune. De 10 a 15, probable. Más de 17, dice acá, pues definitivo. De 12 a 17, también probable, ¿no? No sé por qué pusieron esto, porque dice, pretratamiento, claro. Pretratamiento más de 15 y posttratamiento como está acá. ¿Ya vieron ustedes?
Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Bueno, me voy directamente al tratamiento. Bueno, no, necesito que hagamos un análisis sobre lo que significa lo que son los síndromes de sobreposición. Incluso hay este artículo que se publicó hace 5 años ahí en la revista de Gastro y por eso se los puse, habla sobre diagnóstico y tratamiento de los síndromes de sobreposición. ¿Qué es eso de los síndromes de sobreposición? Si quieren, vamos a dejar este criterio para después de que veamos las hepatitis crónicas mañana. ¿Por qué? Porque pues tenemos que hacer diagnóstico diferencial con cirrosis biliar primaria, con colangitis esclerosante primaria, y el síndrome de sobreposición, que sería precisamente el que tenemos, y entonces me voy a tener que regresar para que nosotros tengamos estas características. Y entonces, las hepatitis, digamos, entre comillas, autoinmunes, está un 16% nada despreciable, que es un síndrome de sobreposición, por eso le llaman overlap syndrome, y está la esclerosis biliar primaria, que es bien rara, la cirrosis biliar primaria, y está la hepatitis autoinmune, que con mucho es lo más frecuente que tenemos como enfermedades autoinmunes. Tratamiento para la hepatitis autoinmune, entonces, habíamos comentado. Por acá tenemos los tratamientos que están recomendados. Aquí está. Prednisona, 60 miligramos al día para empezar, y le vamos bajando, a ver si lo podemos tener en 5 miligramos. En el caso de la satioprina, 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Este es, digamos, el tratamiento más socorrido. En la actualidad están apareciendo algunos anticuerpos monoclonales que también se están utilizando, pero todavía se sigue utilizando este tratamiento. Entonces, básicamente es lo que tenemos. Quería yo mencionarles, por ejemplo, cuáles son las indicaciones del tratamiento inmunosupresor. Cuando las transaminasas están 10 veces arriba de su valor normal, o sea, están en 500, 600, una relativa son fatiga, artralgias, y una contraindicación en pacientes que no tienen nada. Tienen todo normal, ¿para qué le están dando tratamiento aunque le hayan hecho ustedes el diagnóstico previo? Por ejemplo, también cuando se asocian globulinas y elevación 5 veces, pues absoluto, y en este caso es relativo, pues dependerá, y pues si el paciente no tiene otra cosa tampoco. Las necrosis en puentes en la biopsia hepática, es absoluta también, pero esas necrosis en puente hablan de una hepatitis aguda. La hepatitis de interfase, pues ya se sabe que es una hepatitis autoinmune, pero que no está tan agresiva en ese sentido. Y los síntomas incapacitantes, como sería osteopenia, inestabilidad emocional, bueno, no incapacitantes, porque aquí son relativas estas, pero los incapacitantes, ¿cuál sería? Pues a lo mejor una artritis del cocol, etcétera. Entonces hay que estarles dando el tratamiento al paciente. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Acuérdense nada más que nos queda pendiente el análisis de lo que significaría la hepatitis de interfase, que les tengo yo en esta diapositiva. Chequen ustedes el artículo que les comenté, y acá vienen algunos aspectos para los síndromes de sobreposición, pero ahorita eso no lo voy a... Estas diapositivas incluso se las voy a agregar a ustedes en la próxima plática. Ustedes la tienen, si quieren agréguenla a la próxima plática, como gusten. Y no sé si tengan alguna pregunta, muchachos. ¿Sí? Ah, oigan, o sea, en Zoom se sienten cómodos ustedes.
¿Les gusta más que este? Ah, bueno, qué bueno que me lo dijeron, ahí lo tengo disponible para ustedes, no hay bronca. Entonces, mañana continuamos con nuestro sistema de Zoom. Sale, mis jóvenes, pues cuídense. Buen día. Gracias, doctor. Hasta Chao. luego. Gracias, doctor. Doctor,